Ay, solo estoy yo. Ahí estamos de vuelta. Van a ir cayendo de vuelta. De a poquito van a ir Qué entrando bien. todos. Este, estamos. Recuerden que si pueden prender la cámara, yo lo agradezco mucho. Así los veo. Y si no pueden prender la cámara porque está complicado, por la señal o por lo que fuera, por el lugar donde están y demás, también se agradece una imagen de ustedes, así nos vamos conociendo y nos vamos ubicando, aunque sea el rostro. Profe, Dime, yo dime. sigo perdísima, entonces vamos. Vamos, vamos. No, perdón, los Sí, textos, esos de los grupos, sí. ¿no? Que yo me quedé en el grupo 1, ¿eso hasta cuándo tenemos que subirlo? Porque yo, por ejemplo, todavía no pude aportar nada y me gustaría hacerlo. Claro, no, Porque vamos a dar una ayer me di semanita en cuenta. principio. Yo Claro, les digo, las fechas de entrega, lo dije la vez pasada, pero lo voy a repetir y todas las veces que haga falta. Las fechas de entrega son estimativas. Hasta fin de cuatrimestre tenemos tiempo. Es decir, si ustedes no llegan por cualquier causa a la fecha que yo les pongo como estimativa de publicación del trabajo, bueno, se toman una semana más o 2 semanas yo, más si lo necesitan. Por supuesto dale. que va a ir habiendo distintos trabajos para cada unidad, entonces, bueno, se les van a ir acumulando. Pero bueno, por ahí ustedes tienen una semana con mayor tiempo, más libertad, entonces pueden trabajar más en esas semanas, y otra que está más complicada, bueno, van organizándose los tiempos. El sentido de las fechas es organizativo, como todo, Claro. como Por eso todo. quería saberlas, porque estoy Eh, como, no sé nada. sí, Ponele que sí, sí, tengo sí, tiempo para hacer todo. Lo claro. primero que es para entregar y para subir serían se supone que ya te mandamos lo de ECO, el de la Claro, actividad. perfecto. La próxima es, El el texto material, es el material de las guías de lectura que te tocaron, de ¿sí? los grupos. De los grupos, exacto. Después, Y después vamos a ver la consigna para la semana que viene, que va a haber algo de lectura y va a haber algo de lo que hagamos en la visita, ¿no? Pero dale. probablemente sean 2 semanas que les dé, como para que empiecen a masticarlo, ¿sí? Eh, yo les voy a ir indicando fechas de lectura, pues lo importante es que coincidamos con las lecturas para poder discutir acá las dudas y las preguntas que tengan, y después los trabajos ustedes los van produciendo, ¿no? Y a medida que los van produciendo los vamos juntando y entregando, ¿no? Después a fin de cuatrimestre hay 2 fechas que son importantísimas, es así, porque ya se termina el cuatrimestre. Una es la de la entrega del parcial, ¿no? Que todas las guías de lectura les van a servir para ir teniendo, digamos, el panorama de todo y casi, ya le diría, casi armado el parcial, no van a ser preguntas muy lejanas a las guías, ¿no? Entonces van a estar ahí, muy cerquita. Entonces ustedes ya lo tienen manchado y ya van a armar un buen trabajo para el parcial. Esa es una fecha importante, pues ya estamos sobre el cierre. Y después las últimas 2 semanas para la entrega de la monografía, que también la idea es que la vayamos trabajando con tiempo, un mes y medio antes, ya ir pensando los temas, ya ir eligiendo, ya ir haciendo lecturas. Y bueno, cada uno ahí después irá trabajando su monografía, su análisis. Y bueno, la idea es llegar con tiempo a esa entrega, ¿no? Yo siempre les doy hasta el final, digamos, del cuatrimestre, tienen tiempo, ¿no? El problema es que en un momento nosotros tenemos que cerrar las notas pues nos piden las actas y bueno, ahí ese sí es el momento final, ¿no?
Pero si más o menos ustedes van con las lecturas en ritmo, van a ir bien, no van a tener problemas, ¿sí? Y bueno, en la medida que yo pueda, los voy a ir organizando el cronograma. El cronograma que ya está, es más o menos el recorrido que vamos a ir haciendo. Ahora, por ejemplo, nosotros cambiamos una unidad, la leemos primero y la otra la leemos después, pero más o menos va a ir como vamos a tratar de seguir ese cronograma, como siguen todas las demás comisiones, y algunos trabajos, algunas unidades las van a ver con Carla en el espacio de los teóricos y digamos, con ella, con más detalle. Por supuesto, siempre pueden venir conmigo y tienen una duda y la vemos y la charlamos, todo lo que haga falta. Pero en principio estas unidades se van a ir viendo más en teóricos, ¿no? Que fue la unidad 1, el módulo 1, el módulo 3, que va a ser de todo lo relacionado con concepciones del arte, ¿no? El módulo de nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación, eso también. Pero nosotros vamos a ir trabajándolo acá en el espacio de prácticos, un poquito en paralelo, porque bueno, ustedes van a tener la lectura, por ahí tienen una duda y lo vamos charlando. Lo de ver las grabaciones, yo todavía no lo subí la clase pasada, la grabación de la clase pasada todavía no la subí. Sí pueden suscribirse, que creo que yo les di el enlace, si no se los doy ahora de nuevo, que me está preguntando Nazarena. El enlace al YouTube, ¿sí? Al canal de YouTube, donde voy subiendo todas las cosas, y ahí pueden chusmear las grabaciones de las clases del año pasado. Están ordenadas, tienen un subtítulo y más o menos el tema que se discutió en esa clase. Entonces, por ahí, si quieren saber, bueno, qué se vio, qué discutimos o qué charlamos sobre la unidad tal, bueno, lo pueden revisar y demás, ¿no? Pero bueno, yo les voy a subir la de la semana pasada y esta en estos días y les aviso, ¿no? Si se suscriben al canal ya van recibiendo todo lo nuevo. Esa es la idea. Entonces estábamos con Kerbrat, ¿no? Vamos a ir, vamos a ordenarnos, ¿no? Jacobson, el esquema de la comunicación de Jacobson, ¿sí? Los que leyeron el material de Jacobson vieron que, ¿no? Plantea un esquema muy básico de la comunicación. Muy probablemente lo vieron en semiología del CBC o en alguna otra materia, ¿no? Es como el más conocido: emisor, receptor, emisor, mensaje, receptor, referente o contexto, ¿no? Código, canal, y ¿qué más? Y él ubica una función, digamos, del lenguaje que estaría relacionada con cada uno de estos elementos, que son muy básicos, ¿no? Son muy básicos, funcionan sobre todo para una comunicación oral, ¿no? Y tiene después toda una serie de obstáculos o dificultades. Perdón, voy a cerrar acá puerta, a la ventana, que de aplicarlo en otras situaciones, que es lo que Kerbrat Orecchioni va a retomar en este capítulo de su libro La Enunciación. Y bueno, ahora vamos a ir a eso, ¿no? Que estábamos charlando sobre ese fragmento, ¿no? del texto de Kerbrat, ¿no? Y bueno, más o menos ubican el esquema las funciones, las ubican, a qué corresponde cada cosa. Muy parecido al que tiene Saussure en un punto. Claro. Las dos caritas, uno va a la boca y el otro va
a la oreja. Claro. Están como las niñitas. Básicamente eso, pero textual. Claro, claro. Saussure trabaja con la idea del lenguaje, ¿no? Y del sentido de las palabras, ¿no? Y cómo se interpretan, y Jacobson, que era lingüista también, ¿no? Él arma este esquema que le va a servir a él para pensar la poesía, ¿no? Cómo analizar la poesía. Él quiere hacer eso, ¿no? Por eso plantea esto de las funciones del lenguaje, y él lo que más le interesa es la función poética, ¿no? Y la función poética es esta que está relacionada con el propio mensaje cuando se vuelve sobre sí mismo, ¿no? Como que es un poquito la más complicada de entender, quizá, ¿no? La más compleja, ¿no? Porque es como una vuelta sobre sí mismo de la palabra, ¿no? Sobre sí misma, y que tiene que ver con esta idea, ¿no? De lo sincrónico, lo paradigmático, ¿no? Y lo sintagmático, ¿no? Las palabras, cómo se van organizando en el discurso una detrás de otra, ¿no? Y uno las va ordenando, ¿sí? Y sintácticamente se van relacionando, y juntas tienen un sentido, ¿no? Le otorgan un sentido a una frase que uno quiere enunciar, escribir, decir oralmente, etc., ¿no? Y ese sentido uno lo entiende por esa unión, ¿no? Que va construyendo ese sentido a medida que uno va siguiendo la frase, ¿no? En el horizonte se oculta el sol. Al atardecer, en el horizonte se oculta el sol, ¿no? Entonces, yo elijo, ¿no? Unir esas palabras de una determinada manera. Puedo decir, el sol se oculta en el horizonte al atardecer. Ese sería como el orden más lógico, natural, sujeto, verbo, predicado. El sol se oculta, el sol sujeto, se oculta verbo, y después el predicado, los complementos, en el horizonte, al atardecer, ¿no? En un lugar, en un tiempo determinado, ¿no? Ese es el orden lógico, ¿no? Pero yo puedo cambiarlo, entonces destaco o señalo más en el atardecer, que lo digo primero, entonces marco que eso es importante, o en el horizonte, porque estoy marcando esto del límite, ¿no? Entonces, ya no más, fíjense, el orden le va dando también como un énfasis y un sentido a las palabras, ¿no? Y después la elección de las palabras en sí mismas, ¿no? Que la elección yo la voy eligiendo como de un campo semántico, ¿no? Ustedes recuerdan que en la secundaria seguro vieron esta idea, ¿no? De campo semántico, que son palabras que se relacionan entre sí por alguna razón, ¿no? De significado, de sentido, a veces también de sonido, ¿no? Pero el campo semántico tiene más que ver con lo semántico, ¿no? Con el significado de las palabras, ¿no? Entonces yo puedo elegir sol, puedo elegir el astro solar, puedo elegir Febo, ¿no? Todos sinónimos del sol, ¿no? O puedo elegir espérenme un minutito, tengo que hacer una cosa, un segundito nomás. Perdón, ahí volví. Auspicia este programa impresoras X. Te hago Bueno, una pregunta, ya dime. que estamos con este autor. Dale. Porque no viene el texto hasta donde estás diciendo, pero cuando empieza a hablar con el tema de sílaba de los versos, y ahí ya. No, me perdí. Claro, ustedes lean toda esa parte del análisis, la leen
digamos, más como para ver cuál era el sentido de lo que él quería estudiar, ¿no? A nosotros nos interesa el armado del esquema, los ejemplos de las funciones, todo lo demás es para alguien que está estudiando poesía rusa, básicamente, ¿no? Porque ahí apuntaba él, ¿no? A ver cómo esta función poética, permitía hacer un análisis como más detallado del sentido de esos versos, ¿no? Del sentido, de cómo estaba construido, ¿no? De la construcción, la forma, ¿no? Que estaban construidos esos versos, ¿no? Y para eso, ¿no? Ahí apuntamos con lo de el paradigma, ¿no? Estamos el sintagma, ¿no? Ese eje, ¿no? Sintagma, el orden de las palabras, y paradigma, la elección de las palabras, ¿no? De un campo semántico, sol, febo, astro, el centro del sistema solar, bueno, lo que fuera, como esa naranja que se oculta, ¿no? Al atardecer en el horizonte se oculta una naranja brillante, ¿no? Una metáfora. Yo puedo elegir, en vez de decir el sol, yo digo una naranja brillante, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen del atardecer, del sol, es así muy chiquitito, redondo, anaranjado, ¿no? Entonces hago establezco esa similitud entre el campo del sol y el campo de la fruta, la naranja, ¿no? Entonces, ese campo semántico, yo voy a elegir una palabra, una posibilidad, de muchas, ¿no? Entonces puedo trabajar, por ejemplo, con lo metafórico, puedo trabajar también con el sonido, ¿no? Porque estoy rimando sol con otra palabra, ¿no? Que estaba previa, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela, ¿no? Entonces yo elijo vihuela porque, yo no, José Hernández, ¿no? El comienzo del Martín Fierro, eligió vihuela porque después tenía consuela, ¿no? Y como son versos que riman, ¿no? Son octavillas, son versos de 8 sílabas que riman al final, ¿no? Con el cantar se consuela. Y por eso elige vihuela, al compás de la vihuela, pero podría haber elegido al compás de la guitarra, al compás de la viola, al compás de lo que fuera, ¿no? Tengo un libro, a ver si lo tengo por acá, que siempre me gusta mucho porque, bueno, no, ahora no lo voy a encontrar, pero por ahí después, o la que viene, se los leo, que es de un escritor argentino, contemporáneo, actual, poeta, que reescribió el Martín Fierro, pero lo ubicó, en vez de ser un gaucho, que huye de la ley, ¿no? Lo ubicó como si fuera un pibe chorro. Un pibe chorro, un pibe de la villa, ¿no? Villero, ¿sí? Y entonces empieza con los mismos versos, pero cambiándole algunas palabras, cambiándole, ¿no? Toda la ubicación, y lo desarrolla la historia en el presente, ¿no? Y es muy, muy interesante ver ese cambio, ¿no? La figura del gaucho y la figura del pibe chorro, ¿no? También perseguido por la policía, ¿no? Como despreciado por la sociedad, ¿no? Hay toda una crítica que se reactualiza, ¿no? En esta figura del pibe chorro, ¿no? Que quizá, ¿no? El gaucho en su momento era tan potente para la sociedad como esta figura, ¿no? Y mantiene la rima, ¿no? Entonces la rima, ¿sí? Es parte de esa elección de una palabra en vez de otras, de un campo semántico, pero que esa palabra va a resonar con otra palabra, ¿no? Con otra palabra. Yo la elijo por una razón,
porque rima, porque tiene una potencia sonora, ¿no? Porque me va a quedar, ¿no?, el mensaje mejor, porque ¿no? Entonces, Jacobson lo que dice es que el mensaje se vuelve sobre sí mismo, ¿no? La función poética tiene que ver con esto. Hay algo del mensaje en la forma que está estructurado, ya sea una metáfora, utilización de una metáfora, una sinécdoque, todas las figuras retóricas, el oxímoron, todas las figuras retóricas, y la rima, ¿no? La sonoridad, ¿no? A veces es muy claro, ¿no?, en lo que son las canciones, los eslogans, ¿no? Toda la publicidad trabaja mucho con la rima, ¿no? La sonoridad, ¿no? Y a veces el sentido y el sinsentido, ¿no? La parodia, ¿no? No sé si, supongo que habrán visto, ¿no?, la publicidad esta política ahora para las PASO, de la lista de el candidato Moreno. No sé si la vieron, ¿no? Que aparece un muchacho, un señor, ¿no?, que empieza, está solito con un micrófono y dice Moreno, ¿no?, con una musiquita, Moreno candidato, Moreno para que comamos un asado, ¿no? Moreno Buenos Aires, Moreno diputado, ¿no? Y está parodiando una publicidad que hacían de los viajes del Transportes El Cóndor, ¿no?, de la década del 90, que era una publicidad súper bizarra, ¿no? Era el Cóndor Mar del Plata, el Cóndor Buenos Aires, Cóndor Buenos Aires, Mar del Plata, ¿no? Y la estructura es la misma. Moreno diputado, Moreno candidato diputado, para que comamos asado. Bueno, la parodia, ¿no?, el chiste es que uno, si vio la publicidad aquella, ¿no?, búsquenla, publicidad del Cóndor en YouTube, es muy graciosa, ¿no? Está el locutor, todas unas imágenes súper bizarras, ¿no?, con el cóndor apareciendo el locutor, ¿no?, que era un locutor conocido en aquella época, ¿no? Y parodian eso, ¿no? Entonces se hizo medio viral el video, ¿no? Con 3 recursos, ¿no? Empezó a circular por las redes, ¿no? Y trabajando esto de la rima, y trabajando la sonoridad, y trabajando el recurso de la parodia, ¿no? Ahí está la función poética, ¿no? ¿Qué dice Jacobson? El mensaje, ¿no? Cuando el mensaje toma elementos de lo paradigmático a lo sintagmático, ¿no? Cuando el eje paradigmático se vuelca al eje sintagmático, ¿no? Cuando yo elijo de ese eje paradigmático, por alguna razón, ¿no?, formal, una palabra que va a resonar con otras, que va a rimar con otras, que va a construir una figura retórica, ¿no? Y que yo podría haber elegido otras, ¿no? Y no estaría la función poética. Podría haber elegido otras y la función referencial sería probablemente la que más aparecería, que es la función que más, o una de las que más aparece, que es la información que te dan las palabras acerca del mundo, ¿no? El referente, ¿no? Y después hay otras funciones que enfatizan uno de los polos, el del emisor, el del receptor, ¿sí?, el del canal, el del código, ¿no? Las funciones tienen que ver con eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Y que este modelo tiene alguno, como es esquemático, porque a Jacobson lo único que le interesaba era la cuestión de la función poética, ¿sí? Por eso todo lo demás digamos, no lo trabaja demasiado, ¿sí? Y ahí es donde apunta Kerbrat Orecchioni, ¿no? Y después Péchet también va a... en el material que ustedes tienen, va a aportar, ¿no?, algunos elementos que complejizan tanto el rol de la emisión como el rol de la recepción, ¿no? ¿Qué es lo que trabaja Kerbrat? ¿Qué es lo que trabaja Kerbrat? A ver, los que leyeron Kerbrat. Y así retomamos
a partir de esto, que más o menos está claro, lo de Jacobson, ¿qué plantea Kerbrat? ¿Qué dificultades? Ella va a plantear una reformulación del código, ¿no? Y le va a agregar elementos a ese esquema, sobre todo en dos lugares. ¿Cuáles lugares? ¿Cuáles roles dentro de ese esquema? ¿Cuáles factores dentro de ese esquema? Perdón, no leí el texto, pero ¿reformula qué dijiste? Claro, ¿qué parte de ese esquema de Jacobson reformula? ¿No? Tenemos emisor, mensaje, receptor, el referente o el contexto, el código, el canal, ¿no? Hay dos lugares o dos factores que Kerbrat los va a complejizar bastante. Dice, no es sencillo. Profe, no, terminé. No, Dale, yo me acuerdo dale, que Paula. no lo leí para hoy, pero en semiología, en el CC lo habíamos leído, y si no me equivoco, como que complejizaba, ampliaba el emisor y el receptor, puede ser como que se implicaban más variables, digamos, Totalmente. en el hecho de comunicación. Totalmente. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? A ver si lo tenemos por acá y lo podemos, esperen, compartir. Es cierto, acá en esa arena, es cierto que cuesta entenderlo porque tiene muchas críticas, ¿no? Es un trabajo muy lingüístico, muy específico de la lingüística. Es cierto también lo que vos decís, no hay consenso para diferenciar lengua de habla, no todo el mundo coincide, ¿no? Algunos conceptos relacionados con el código, ¿no? A ver si lo tenemos por acá. A ver. La enunciación. A ver si lo tenemos por acá. Vamos a compartirlo. Trácate. Vamos a compartirlo acá. A ver si me deja. Pantalla. Bien. Ahí, ¿no? Fíjense, ¿no? Tenemos reformulación del esquema de la comunicación, ¿no? Y estos dos lugares, el de la emisión y el de la recepción, ¿no? Que el emisor codifica de determinada manera su mensaje, ¿no? En un código, ¿sí? Que se supone que es la lengua, ¿no? Pero la lengua es como algo muy amplio, ¿no? Y también es una abstracción, ¿sí? Entonces, ahí va a plantear que hay dos, ¿no? Habría dos como lugares, ¿no? En la lengua, ¿no? O dos idiolectos, ¿no? Uno que es el del emisor, la instancia del rol del emisor, y otro el del receptor, ¿no? Como que esta idea de compartir la lengua es algo como muy abstracto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que todos coincidamos en todos los elementos de la lengua, ¿no? Porque nacimos en lugares distintos, tuvimos una educación que recorrió distintos ámbitos, ¿no? Una familia, ¿no? Se supone que compartimos la cultura de un país, de un lugar, pero dentro de eso, bueno, yo nací en Buenos Aires, yo en realidad nací en España, ¿no? Vine de chiquito a la Argentina, ¿no? Entonces ya tengo un recorrido distinto, ¿no? Yo nací en España, ¿no? Entonces tengo un uso, ¿no? Y un aprendizaje de las primeras palabras distinto, ¿no? El que nació en Jujuy, el que nació en Chile, el que nació en Venezuela, ¿no? El que nació en Río Gallegos, ¿no? Cada lugar va a tener, ¿no? su palabra, dentro de toda la lengua, sus usos de determinadas palabras más que otras, sus sinónimos, ¿no? Su manera, su entonación, ¿sí? Sus referencias, ¿no? Y entonces, dentro de una comprensión en general bastante parecida, ¿no?
nosotros hablamos el español y el español castellano de la Argentina, pero fíjense, las compañeras que viven en Chile y son chilenas, bueno, tienen un español que está hablado en un castellano que está hablado a la manera de Chile, ¿no? Y entonces tienen ciertos modismos, ciertas palabras, ciertos significados que los entienden ellas y no nosotros, o por lo menos tenemos que escuchar atentamente para ver qué es lo que están queriendo decir en algunos casos, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Acá en esta reformulación hay un montón de elementos que entran en esta codificación. Competencias, ¿no? Lingüística y paralingüística, ideológica y cultural, determinaciones psicológicas, restricciones del universo del discurso y modelo de producción, ¿sí? Y modelo del otro lado de interpretación, ¿no? Habría dos tipos de modelos, ¿no? Cómo yo produzco, cómo yo construyo mi discurso cuando estoy en este rol de emisor, y cómo interpreto el discurso de los otros, ¿sí? Del otro, desde mi rol de receptor, ¿no? Esos dos modelos a veces son más cercanos, a veces son más alejados, ¿no? Probablemente los elementos que tengan que ver con la educación formal, ¿no? El lugar o región donde yo vivo y me estudié y crecí y demás, y me eduqué, ¿no? Van a ir construyendo modelos que se van a acercar o que se van a alejar, ¿no? Las restricciones del discurso también, ¿no? Son restricciones que tienen que ver con esa totalidad, ¿no? del tipo del discurso, ¿no? En este caso el castellano, el español, visto en un determinado lugar, urbano, rural, ¿no? En un país determinado, en una región determinada. Cada una de estas restricciones van a ser distintas según el lugar de emisión o recepción, ¿no? Lo mismo con las cuestiones más vinculadas a lo psicológico, ¿no? A la subjetividad, a cómo yo me relaciono con el lenguaje, ¿no? Desde qué lugar, ¿no? Todo lo emocional, toda la cuestión de la lógica, toda la cuestión de las asociaciones, ¿no? Que llevan las palabras, ¿no? Porque las palabras tienen, como ustedes decían, ¿no? Lo mencionaron a Saussure, ¿no? Tienen una parte que es más denotativa, ¿no? Que es el significado que está en el diccionario, en el que todos, digamos, podemos coincidir, porque hay ahí una reglamentación, digamos, que organiza este significado, este sentido, pero después hay sentidos más implícitos, asociaciones más lejanas, ¿no? Relaciones que va haciendo cada uno según su historia con esa palabra, con ese significado, con ese conjunto de palabras, ¿no? Todo lo metafórico, ¿sí? Que es más, digamos, no es tan universal, ¿no? ¿Qué otra cosa, ¿no? Cómo uno está construido como sujeto, ¿no? Y eso no necesariamente coincide, ¿sí? Todo lo que es ideológico y cultural, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación ideológica, no solamente en el sentido de la ideología política, sino ideología en un sentido muy amplio, ¿no? Todo lo que uno asocia de ideas, ¿no? Y valores y juicios sobre el mundo, ¿sí? Y lo cultural, que sería como la especie de enciclopedia que cada uno tiene en su cabeza, ¿no? Y que cada uno, a la que uno remite, ¿no? Lo histórico, la memoria de un pueblo, la memoria de una sociedad, ¿no? En la que uno está, ¿sí? Y con lo que uno se identifica, ¿sí? Con los lugares sociales con los que uno se identifica, ¿no? En los que uno está y con los que uno se identifica, ¿no?
Entonces, todo lo cultural también remite a una construcción, ¿no? Que uno, cuando está armando una oración, la pone en juego, ¿sí? Y cuando la interpreta, también la pone en juego, ¿no? Y la habilidad que uno tiene para armar oraciones con sentido en el lenguaje, o sin sentido, ¿sí? Todo lo lingüístico, las capacidades verbales, orales y escritas que uno tiene, y lo paralingüístico, todo lo que es el uso de la gestualidad, ¿no? Todo lo visual, ¿no? Las marcas, ¿no? Que acompañan a lo verbal, ¿no? La vestimenta, ¿no? En este caso, nosotros que tenemos una pantalla con una luz determinada que nos ilumina o no, un ambiente en el que estamos, una vestimenta, un rostro o no, ¿sí? Algunos tienen un rostro, otros tienen el nombre, ¿no? Entonces todo lo gestual, fíjense, yo todo el tiempo estoy moviendo las manos, ¿no? Eso le da un determinado acompañamiento a mis palabras, ¿no? Cuando me ven presencialmente es más fuerte incluso, pues está el cuerpo, ¿no? Entonces yo a través de la pantalla ustedes pueden ver alguna imagen, pero en vivo y en directo, ¿no? Todo este acompañamiento tiene un énfasis determinado, ¿no? Otras personas se mueven menos, o mueven menos las manos, o gestualizan, ¿no? En la cara mucho más, ¿no? El tono de voz, si vos hablas más bajo, o más fuerte, o más agudo, o más grave, todo eso, ¿no? Todo eso es lo paralingüístico, ¿no? Y todo eso acompaña al discurso, ¿no? Entonces fíjense cómo todos estos elementos, ¿no? Kerbrat considera que son importantes para acompañar, ¿no? el análisis de un mensaje determinado desde estos dos roles, ¿no? El de la emisión y el de la recepción, ¿no? Esa es la propuesta que hace, ¿no? Y la crítica tiene que ver con esto de las disimilitudes en estos dos, la no homogeneidad del código, ¿no? No es un código homogéneo, no significa la lengua, no usamos la lengua todos de la misma manera, no construimos todos de la misma manera, no interpretamos todo de la misma manera nuestra lengua, ¿no? Cada uno está apropiándose como de una parte, ¿no? Por eso se la llama idiolecto, ¿no? Otros autores lo llaman los sociolectos, ¿no? Que son como partes de esa lengua, ¿no? En las que funcionan en una región determinada, en una clase social determinada, en un lugar determinado, ¿no? Y esos dos idiolectos van a funcionar en una comunicación oral, ¿no? Pero también pueden funcionar en una comunicación escrita, ¿no? Que implica mayores complejidades, pues ya no es solamente un lugar de enunciación y un lugar de recepción. No soy solo yo enunciando con mis palabras, ¿no? Oralmente, sino que en el discurso escrito yo construyo, por ejemplo, un enunciador que puede ser más o menos cercano a mi persona, ¿no? Yo puedo representarme, ¿no? Como un varón de 53 años que nació en tal lugar y que vive en la Argentina, pero yo puedo construir un enunciador mujer, o puedo construir un enunciador que se dirige al otro en segunda persona, puedo construir uno más personal desde una primera persona, o más impersonal desde una tercera persona. Y lo mismo como voy apelando al receptor, ¿sí? A distintos receptores. En cualquier momento se corta, así que volvemos como para ir cerrando, ¿no? Yo puedo dirigirme a distintos auditorios. El auditorio no es homogéneo, no es solamente una persona que puede haber allá, sino miles, ¿sí? En un discurso escrito, y en todas sus variantes, ¿no? Que
puede ser, ¿no? Escrito, oral, ¿no? Con elementos de oralidad o de escritura, ¿no?